tiempo. Amén. Y vamos a pues entrar en el estudio de esta noche. La lección que corresponde es la lección número 3 y voy a hacerles la proyección ahí de lo que viene a ser el tema de esta lección que llevamos pues en sí a través del libro de los Hechos. Eh, Estamos en la lección número 3 que se basa en el capítulo 5, versículos 17 al 33. Encontramos una historia bastante interesante y vamos a estar pues analizando el pasaje bíblico que nos refleja esta historia. Como les dijimos, el libro de los Hechos es un libro bastante interesante para nosotros como iglesia, porque podemos conocer los principios de la iglesia, cómo nació la iglesia, cómo se desarrolló por el primer siglo, quiénes fueron los que pudieron, hermanos, sufrir quizás en este periodo de tiempo también. Y por eso el tema de esta noche es bastante interesante porque lo podemos aplicar también a nuestro contexto, a lo que estamos viviendo hoy en día. Todos tenemos que pasar por diversas pruebas, pero vamos a leer el pasaje y esto nos dará un panorama de lo que sí encierra este estudio. Verá, Hechos capítulo 5, perdón, el versículo 17. Dice aquí en la escritura que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, ¿verdad? Los grupos que se opusieron en aquel tiempo eran los saduceos y los fariseos, y aquí lo relata el libro de los Hechos. El versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Luego, en esa noche, dice, mas un ángel del Señor abriendo, dice, de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Luego el 21 dice, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Luego, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. Luego dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta historia, hermanos, aquí en este libro es interesante y quisiera analizar esto bajo tres preguntas, ¿verdad? Porque siempre la gente se hace esta pregunta: ¿por qué el creyente sufre? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué produce la prueba o las pruebas? ¿Verdad? Encontraremos respuesta en la Biblia. Conocemos que en la historia la iglesia ¿verdad? Empezó a ser perseguida, pero lo que fue ese sufrimiento, esa persecución, no se dio solamente en ellos, sino que viene, según la Biblia, desde los primeros profetas que empezaron a predicar, ¿verdad? Y hablar en nombre de Dios. Muchos de ellos fueron muertos, fueron azotados, golpeados, maltratados, hasta llegar al tiempo de Jesucristo. Nuestro Señor fue rechazado cuando vino a esta tierra, ¿verdad? Sufrió por causa de la oposición. Pero entendemos nosotros que quien armoniza y quien hace esta, como dice, orquesta esta persecución, no es el mismo hombre, sino que es el mismo diablo a través de sus secuaces, ¿verdad? Y encontraremos pues respuesta a esto a través de la misma Biblia, porque muchos creyentes hoy en día se hacen esa pregunta: ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar angustia? ¿Por qué si ya Dios está con nosotros, tenemos que pasar estos sufrimientos como los pasaron los primeros creyentes? Muchos fueron muertos por causa de creer en Jesús y estuvieron dispuestos a honrar a Dios con sus propias vidas. Entonces, el creyente de hoy en día tiene que analizar eso, que vamos en un camino y es necesario conocer nuestro mapa, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mapa nos dice y qué señales nos da ese mapa? Y es pues la Biblia la que da respuesta al creyente con respecto al sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento del cristiano no debe ser ajeno de conocimiento, porque quien desconoce esto se encontrará pues entonces confundido. Es necesario saber y entender que el sufrimiento es parte de nuestra caminar, de nuestra vida cotidiana, y tendremos que enfrentar diferentes pruebas en este caminar. Quien dice que no sufre, pues entonces no sé en qué camino va, porque déjeme decirle que la gente sin Cristo sufre y se enfrenta en circunstancias y aprietos, pero cuando nosotros creemos en Dios y sufrimos, tenemos aliento, tenemos fuerza, tenemos quien nos ayude a través de las pruebas. Entonces, la Biblia es el mapa, el libro en el cual encontramos respuesta. Y déjeme decirle que la Biblia está llena de pasajes bíblicos que nos hablan y nos advierten de que el cristiano va a enfrentar sufrimiento, va a pasar problemas, ¿verdad? Y lo más difícil de todo esto es que cuando nos convertimos al Evangelio, con los que empezamos a sufrir son con nuestros propios familiares, ¿verdad? Y porque no creen, porque nos ven diferentes y porque muchos de ellos, ¿verdad? Aún son usados por el mismo enemigo. Y eso fue lo que aconteció en el comienzo, ¿verdad? Cuando estos discípulos del Señor empezaron a ser perseguidos, fueron puestos en la cárcel, fueron azotados. Si usted lee los siguientes versículos de este capítulo que acabamos de leer, dice la Biblia que los azotaron, los golpearon, pero cuando salieron después que los habían azotado, se sintieron gozosos y alegres por haber sido por dignos de sufrir por causa de Jesucristo. Y esa es parte de lo que las pruebas nos traen. Nos producen gozo, nos producen paz, porque somos hallados pues
entonces como dignos de sufrir por causa de Cristo. Pero cuando el creyente no está dispuesto a sufrir, ¿verdad? No puede encontrar gozo en sí, en su vida, porque el gozo viene a través de las pruebas que enfrentamos. Y la Biblia está repleta de todos estos pasajes. Yo les voy a mostrar algunos aquí en esta noche, y si usted quiere tomar nota, pues, de estos pasajes que están ahí, hay muchos, y una de las cosas que me gusta hacer no es tanto hablar por mí mismo, sino dejar que la Biblia nos dé la respuesta, ¿verdad? Y usted analice a través de estos pasajes si usted encuentra respuesta, si es que usted está sufriendo, si es que usted está pasando dificultades, si es que usted no entiende el caminar de que lleva en este tiempo. Así es que vea estos pasajes bíblicos que he tratado de extraer para que sean de bendición a su vida. Lo son para mí y lo seguirán siendo, entendiendo que esta palabra nos previene, nos ayuda a nosotros para que no nos encontremos, ¿verdad?, haciendo preguntas que no tienen sentido a Dios. Así es que vea acá en Mateo 10:22, el Señor hablando aquí en este capítulo dice, y seréis odiados. Recuérdese, mire la palabra que usa aquí, odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabía usted que mucha gente abandona el evangelio cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba? Y aquí la palabra nos exhorta de que verdaderamente si sufrimos, ¿verdad?, por causa de Cristo, debemos de perseverar, aunque estemos en momentos difíciles. Los primeros creyentes se enfrentaron cárcel, enfrentaron azote, enfrentaron hasta la misma muerte, porque los primeros empezaron a ser, ¿verdad?, a ser muertos por causa del evangelio. 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Verdad? Hermanos, cuando decimos que somos cristianos y que creemos en Cristo, el enemigo es el primero que se levanta y que va a hacer que querernos, ¿verdad?, hacernos regresar para atrás, querer matarnos, hacernos pasar por tribulación y angustia, como lo pasó nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, estos otros pasajes, mire lo que dice primera de Juan 3:13. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Fíjense bien que nosotros no debemos de sorprendernos porque sabemos que el que opera en el mundo es el mismo diablo, ¿verdad? Y usa a las personas para que, hermanos, tengamos que pasar a veces pruebas, burlas, sufrimiento. Hasta el momento, quizás en nuestro ámbito, en nuestros medios, no hemos sufrido como han sufrido otros hasta llegar a la misma muerte por causa de Cristo. Hasta aquí, quizás lo que sufrimos son insultos y bueno, cosas que le puedan decir que son solamente palabras, pero no debe de maravillarse usted, no debe de sorprenderse si el mundo actúa de esa manera, porque la Escritura habla acerca de eso, ¿verdad? Hechos 14:22 dice, fortaleciendo a los ánimos de los discípulos y exhortándolos que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué lindo esto. El apóstol Pablo aquí, según el libro de los Hechos, exhortando a las personas que ya habían creído, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Déjeme decirle, hermano, la iglesia está sufriendo en este momento por la causa de que no estamos reunidos en un edificio, pero en realidad no sufrimos a tal grado de que estemos sufriendo cárcel o que nos estén golpeando por causa de Cristo. El único sufrimiento que tenemos es que no podemos estar en un templo, en un edificio, pero eso no nos priva de poder adorar y permanecer firmes en el Señor. Como les dije la semana pasada, la iglesia en el comienzo comenzó muy bonito, pero después
por causa de las persecuciones, fueron esparcidos y ya no pudieron reunirse en un templo. Cada uno hacía su parte, cada uno iba y ministraba donde quiera que iba. Y el evangelio fue llevado y predicado a todas partes por causa de la persecución. Muchas veces, amados hermanos, Dios permite esto que estamos pasando para también hacer cosas que no habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Estábamos encerrados en un edificio de 4 paredes, tranquilos, seguros ahí, adorábamos al Señor y nos sentíamos bien, nos íbamos para la casa. Pero ahora, hermanos, que estamos fuera de esas 4 paredes y que estamos quizás en nuestros hogares o andamos por la calle, el Señor pues nos da la oportunidad de poder hacer algo que no hacíamos anteriormente, y es hablar y ministrar en el nombre del Señor, sabiendo de que la gente hoy está en angustia, aunque mucha gente no cree en esta prueba que está viniendo sobre toda la humanidad, pero otros sí están angustiados, muchos están perdiendo sus familiares, muchos están enfermos, sufriendo en un hospital, y nosotros que podemos en esta noche ministrarles, orar por ellos, interceder por ellos, es el privilegio que tenemos. Y déjeme decirle, no sé, y se lo vuelvo a repetir, yo no sé si volveremos o podremos volver al templo y reunirnos de nuevo. Solo Dios lo sabe. Quizás estas sean las últimas reuniones que tengamos y lo tengamos que hacer a través de estos medios. Quizás no volveremos, ¿verdad?, a gozar de ese privilegio que teníamos del templo, así como la iglesia en el principio no volvió de nuevo a estar bajo ese edificio donde estaban ahí todos juntos y adoraban al Señor, porque fueron perseguidos, fueron muertos por todas partes, y eso permitió que el evangelio fuese llevado a lugares donde no había llegado. Entonces, ahora Dios nos está permitiendo usar estas plataformas, ¿verdad? Estamos llegando a los lugares que no podíamos llegar cuando estábamos en las 4 paredes. Mucha gente ahora está, hermano, felicitando y diciendo gracias porque estamos ministrando en varios países, ¿verdad?, llevando la palabra a través de este medio. Entonces, mis amados hermanos, gocémonos, alegrémonos cuando estamos pasando pruebas, porque si Cristo viene hoy, pues, hermanos, verdaderamente nosotros estaremos seguros de que vamos a su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra nos exhorta a eso, ¿verdad? Es necesario entrar al cielo a través de pruebas y tribulaciones. Pero como les digo, quizás las pruebas que estamos pasando no son pruebas como las que enfrentaron nuestros antepasados, nuestros hermanos al comienzo, pero no nos eximen, hermanos, no somos los mejores para decir que no pueda venir también una persecución mayor contra la iglesia, porque es el enemigo el que obra y el que hace todas estas cosas. Y entonces la iglesia, el pueblo del Señor, debe creer en esta palabra, entendiendo esto, según Isaías 66:5. Oíd la palabra del Señor, vosotros los que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría. Pero luego dice, pero ellos serán avergonzados. Mire, hermanos, estas personas que hicieron sufrir a los hermanos y a los apóstoles en aquel día, si no se arrepintieron, estas personas tendrán que pagar un precio muy alto por haber hecho sufrir a uno de sus pequeños, dice el Señor, porque todo aquel que le hace un favor a un hijo de Dios, por muy pequeño que sea, al Señor se lo hace, pero todo aquel también que habla en mal de sus hijos y que los maltrata, está hablando del mismo Señor. Y aquí Isaías dice, estos serán avergonzados al final. Al final, estos que creían que estaban haciendo las cosas correctas, aparecerán avergonzados porque en realidad fueron usados por el mismo enemigo. Entonces, la palabra nos manda a nosotros, nos advierte, ¿verdad? Y nos dice esto en las bienaventuranzas que Jesús
da en San Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Entonces, esta palabra se cumple hoy en día y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, dice la palabra. Mis amados hermanos, es increíble que la palabra misma nos advierte, la misma palabra, hermanos, nos da las pautas, nos da las señales, ¿verdad? De que seremos odiados de todos por causa de Cristo, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es triste pensar que mucha gente se va de la iglesia cuando estábamos en el templo porque alguien dijo algo o porque lo miraron mal o porque no lo atendieron como debería. Hermano, qué triste, ¿verdad? Abandonar el evangelio por causa de eso. Y qué privilegio es entender que aun si somos odiados por causa de Cristo, hermanos, debemos permanecer firmes, debemos de perseverar para alcanzar nuestra salvación, porque nuestra salvación fue pagada a precio de sufrimiento. Por lo tanto, los que queremos ser salvos, debemos también de llevar la cruz de Cristo. La cruz significa dolor, la cruz significa sufrimiento, la cruz significa la misma muerte. Y el cristiano cada día debe de estar dispuesto a enfrentar situaciones adversas, aún con tu familia, aún con tus amigos, aún en tu trabajo, aún en la calle, donde quiera que vayamos, podemos ser expuestos al vituperio, ¿verdad? Pero debemos de entender lo que la palabra nos advierte y nos dice, que cuando esto acontece, bienaventurados somos. Por eso debe de haber alegría y gozo en nuestra vida cuando estamos pasando dificultades, porque el que está en este mundo y es cristiano y solo se goza y no tiene ninguna prueba, mi amado hermano, no sé qué evangelio quizás es el que usted está leyendo, porque en realidad la palabra nos exhorta que debemos de pasar por muchas pruebas, ¿verdad? Y esto es lo que dice Lucas también, hablando en referencia a Mateo. Dice, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos, desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Déjeme decirle que el sufrimiento es válido si es por causa de Cristo, si es por causa de la justicia. Pero si el sufrimiento es por causa de nuestras negligencias o causa de nuestros errores, ¿qué provecho tenemos? ¿Verdad? No hay ningún provecho, pero cuando es por causa del Evangelio, por causa de Cristo, somos privilegiados. Y eso es lo que la palabra nos revela a través de estos pasajes. Entonces, esta noche yo dejo que la misma palabra le hable y le ministre a usted. Estos pasajes bíblicos están llenos de declaraciones, llenos de lo que usted pueda entender para usted si usted está pasando dificultades, porque es necesario que a través de todas estas dificultades entremos al reino de los cielos. Y en conclusión, con respecto a esto, ¿verdad? Quiero dejarle estos dos versículos que se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mis amados hermanos, aquí el apóstol Pedro dice, nuestra fe, nuestra esperanza
tiene que pasar por fuego, así como el oro, ¿verdad? Que es purificado a través del fuego, y lo único que hace el fuego es hacer más brillante al oro. El crisol lo único que logra es quitar la impureza del oro, y el oro pues brilla y es pulido a través del fuego. Así nuestra fe de creyentes, de cristianos, es necesario que a través de las pruebas seamos pulidos, que seamos brillantes a través de circunstancias difíciles. Cada uno enfrenta problemas diferentes. Cada uno va a pasar aflicciones y diversas pruebas diferentes. No todos quizás pasamos lo mismo, pero todos somos sometidos a prueba para que esa fe brille más preciosa que el oro, para que Dios verdaderamente nos mire que somos dignos de sufrir por causa de Él. Por eso, mis amados hermanos, en esta noche, esta palabra que nos revela a nosotros que somos probados, somos pasados por el fuego, esto no exime a ninguno. Recuérdese que desde nuestro maestro, que fue el que dijo, si conmigo hicieron esto, ¿qué no van a hacer con ustedes? Si a mí me odiaron, dice el Señor, también os odiarán a ustedes. Entonces, el Evangelio es un desafío cada momento, es un desafío cada día, es un desafío por toda nuestra vida. Por eso es necesario aferrarnos a la fe y darle gracias a Dios, porque cuando pasamos por pruebas, vienen verdaderamente momentos de paz y felicidad. Nos sentimos tranquilos porque somos dignos de sufrir por causa de Cristo. En esta noche, gracias por su atención. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? Y como les dije, estas pruebas solamente son lo que tenemos que pasar como el puente para poder llegar a lo que Dios quiere. Así que bendito sea el Señor. Así damos conclusión a este estudio y luego pasamos a lo siguiente.